Hierro, por José Iván Cardona Gómez. Esteban entró en la habitación más oscura de la casa, aquella donde el tiempo parecía haberse detenido. El polvo flotaba en haces de luz que se filtraban por las rendijas y el silencio era tan denso que parecía escuchar el latido de su propio corazón. El arcón de madera estaba allí, pesado y discreto, como un guardián de secretos. Al abrirlo, el olor a humedad y a tierra vieja lo envolvió. Sus manos tantearon entre mantas y objetos olvidados hasta que sintió un doble fondo. Con un gesto inseguro, levantó la tabla oculta y encontró la bayoneta. El metal aún conservaba el frío del páramo, como si el arma hubiera absorbido la memoria de las montañas. Junto a ella, un cuaderno escolar, amarillento y frágil, esperaba ser leído. Esteban comprendió que no estaba frente a un simple objeto, sino ante un legado, la prueba tangible de un pasado que su abuelo había callado toda la vida. Pedro siempre había sido un hombre silencioso, de apariencia cansada y mirada melancólica. Cuando alguien le preguntaba por su pasado, esquivaba las palabras y prefería guardar silencio. La herencia de aquella casa resultó, de algún modo, una sorpresa para Esteban, quien había decidido apartarse de la familia para sumergirse en sus estudios. Ignoraba por completo la razón por la cual su abuelo le había dejado ese legado. En la casa de Pedro, el silencio no era simple ausencia de palabras, sino un muro levantado contra el pasado. Durante años, las conversaciones familiares esquivaron la guerra, los apodos y las heridas, como si nombrarlas pudiera reabrirlas. Ese silencio se convirtió en herencia invisible, transmitió a Esteban sin que él lo supiera. Solo al abrir el arcón y leer el cuaderno comprendió que la memoria no desaparece, se oculta, se disfraza, espera a ser descubierta. En sus páginas se narraba cómo Pedro se había enlistado con los conservadores, los temidos chulavitas, llamados así por la vereda boyacense de donde provenían muchos de sus hombres, mientras Manuel, su amigo de infancia y compañero en las faenas del campo, había tomado partido por los liberales, conocidos despectivamente como cachiporros, gallinazos o simplemente rojos. Manuel marchó hacia los llanos orientales, donde la guerra lo esperaba. El cuaderno relataba también la noche sin luna, un cielo cerrado sin estrellas, donde la oscuridad era tan espesa que parecía tragarse los caminos y los árboles. El aire húmedo de la manigua olía a barro y sangre, y los grillos callaban como si también temieran. Pero avanzaba con el fusil temblando en sus manos, sintiendo que cada paso lo hundía más en un destino del que no habría retorno. Frente a él, la silueta de Manuel emergió apenas como un fantasma, reconocible solo por la voz quebrada que lo llamó por su nombre. En ese instante el miedo y el sectarismo se fundieron en un disparo, el gatillo se apretó y la noche quedó marcada por un trueno seco que nunca se borraría de su memoria. Esteban releía el cuaderno. Nos llamaban chulavitas y nos enviaron a los llanos. Manuel se fue con los liberales. Nunca pensé que un día tendría que apuntar contra él. Cerró los ojos. La voz de su abuelo escrita en esas páginas lo atravesaba como un eco. Comprendió que la historia no era solo un recuerdo, era una herida que seguía abierta en el país que habitaba. Las páginas alternaban recuerdos de dos geografías distintas, las montañas frías de Boyacá y la inmensidad ardiente de los llanos orientales. En Boyacá, Pedro y Manuel habían crecido entre surcos de papa y cebada, madrugadas de neblina y campanas que marcaban la rutina del pueblo. Allí la tierra era dura, pero la vida se sentía en comunidad. En los llanos, en cambio, Manuel descubrió horizontes interminables, ríos que parecían espejos
y un sol que quemaba la piel mientras los hombres hablaban de revolución y justicia. Esa dualidad, el páramo austero y la llanura desbordada, reflejaba también la fractura de sus destinos, dos campesinos que compartieron infancia, pero que fueron separados por la política y por la geografía, que parecían marcar el rumbo de la guerra. Pedro, antes de convertirse en el abuelo silencioso de mirada melancólica, había sido un joven campesino marcado por la dureza del páramo y la pobreza de la tierra. Reclutado como chulavita, cargaba en sus manos un fusil que pesaba más que su propio destino. En su interior se debatía entre la lealtad al partido que le prometía protección y afecto por Manuel, el amigo de infancia que había elegido el abandono contrario. Cada paso hacia la guerra era también un paso hacia la traición de sí mismo, y en ese dilema se fue apagando la inocencia del campesino, dejando en su lugar al hombre cansado que, décadas después, callaría frente a las preguntas de su nieto. Manuel, por su parte, no era únicamente el amigo de infancia ni el liberal que terminó en la mirada de un fusil. Era un joven campesino que soñaba con transformar la tierra árida en cosechas abundantes y con la política trajera justicia a los olvidados del campo. Su decisión de unirse a los liberales no nació del odio, sino de la esperanza de que algún día los hijos de los pobres pudieran vivir sin miedo. Sin embargo, también cargaba contradicciones. Sabía que la guerra lo alejaba de su familia y que la violencia podía devorar sus ideales. En él convivían la ternura del hermano de crianza y la firmeza del militante, la fe en un futuro distinto y la certeza de que ese futuro podía costarle la vida. Esteban cerró el cuaderno con suavidad, atrapado en una profunda ambivalencia. Sintió compasión por el sufrimiento silencioso del anciano que lo había cuidado de niño, pero que también un frío espanto al descubrir al verdugo latiendo en su propia sangre. Envolvió de nuevo la bayoneta y el diario en la vieja ruana, guardándolos en el fondo del arcón como un tesoro familiar maldito que no debía destruirse, sino custodiarse para no olvidar. Al salir al balcón y mirar las montañas que abrazaban el pueblo, Esteban pensó en el país de hoy. Se vio a sí mismo como un testigo de esa Colombia secreta y dolorosa, esa patria de verdades ocultas, de hilos de poder que arman a los hijos de los pobres para que se maten entre ellos. Comprendió que la violencia no fue solo entre élites, sino entre vecinos y familias, y que aunque los nombres cambiaron, de chulavitas a guerrillas, de conservadores a paramilitares, el patrón se repitió: despojo de tierras, masacres y desplazamiento de comunidades rurales. La historia del país parecía un río oscuro que nunca dejaba de fluir. Los nombres de los protagonistas cambiaban, pero la corriente arrasaba siempre el mismo dolor. Lo que se transformaba era la bandera, no la herida, el discurso, no la práctica. Así cada generación heredaba un conflicto distinto en apariencia, pero idéntico en su esencia: la guerra de los pobres contra los pobres, armados por hilos invisibles de poder que perpetuaban el ciclo del miedo y la sangre. Esteban comprendió, con un nudo en la garganta, que el fusil de su abuelo nunca había dejado de dispararse en Colombia y que su única herencia posible era romper el maleficio, negándose a heredar el odio de los muertos.